Bueno, entonces, saludos cordiales con todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su tercera clase de la materia Teoría Psicológica Contemporánea, y la cual va a tener como contenidos la primera teoría más utilizada hasta la actualidad. Es decir, vamos a comenzar con el estudio de la teoría psicoanalítica. Por ende, en esta desarrollaremos los aspectos introductorios, los principales autores, y también los principales fundamentos. Esto les va a servir para que ustedes puedan resolver la problemática de qué es inconsciente y sobre todo cómo usarlo. Bueno, entonces comenzamos. Antes quiero recordarles algo. Aquellas personas que estén conectadas por Wi-Fi, me ayudaría muchísimo si pueden prender sus cámaras, porque ahí yo puedo más o menos percibir el feedback para ver si se está entendiendo o no. Cosa 1. Y los que no puedan por alguna razón, 0 estrés. Ahora, por otro lado, para entender psicoanálisis es muy importante que ustedes apaguen un músculo mental llamado lógica. Porque ven que hace más de un siglo se creía que toda la ciencia era lógica. Y después entonces se dieron cuenta que la lógica, para resumir, no es más que un conjunto de explicaciones de algo que sucede. Pero hay veces que las explicaciones uno encuentra después, porque al comienzo no te suena muy lógico. El ejemplo que podemos mencionar es cierta teoría que planteó Einstein, que en pocas palabras él habla de que el universo se curva cuando hay un objeto grande. Un objeto grande. Ven que eso no es lógico, pero la cosa es que así sucede. Por ende, muchas cosas pasan en este universo, aunque no tengan lógica. Por lo tanto, hoy vamos a aprender cierto tipo de cosas que puede que no nos gusten, que suenen muy raras, o inclusive que nos genere cierto tipo de síntomas, como que nos pongamos ansiosos, o que nos dé cierto tipo de risa, o que hasta nos enojemos. Pero más allá de lo que nos pase, recuerden que es importante entender que el conocimiento es una herramienta. Por lo tanto, a medida de que más herramientas tengamos, podremos comprender mejor a la mente. Y asimismo, recordarles que en este semestre vamos a describir la mente desde diferentes partes, como si estuviéramos en una cancha de fútbol. Entonces, si estamos detrás del arco, puede que veamos bien un tiro libre, pero los offside puede que no veamos bien. A diferencia de si estamos en la parte central de la cancha. Entonces, la ciencia se caracteriza porque solo puede ver desde una parte de la realidad, pero ya sabemos que como somos seres humanos no vamos a poder comprenderla toda. Por ende, hoy vamos a describir cómo es una cancha de fútbol desde una de las esquinas. Es una de las esquinas más grandes porque tiene muchos psicólogos que la siguen. Pero no se olviden que es solo la descripción de una esquina. No es toda la cancha de fútbol. Ni es la más importante ni la menos, porque eso ya pasa por una decisión de ustedes. Lo que necesito que entiendan es cómo se ve desde esta parte llamado psicoanálisis. Por ende, pasemos a este elemento. Déjenme ver para visualizarle mejor. Bueno, entonces, no se olviden, vamos a escuchar cosas raras, pero solamente a medida de que nosotros vamos abriendo nuestra mente, se van a ir dando cuenta que va teniendo esto sentido. Y más allá del sentido, van a identificar que no es difícil entenderlo. Entonces, verán. Profe, Escucho. perdón. Esta presentación, así como estaba, vamos a tener en la plataforma, ¿no? Claro, sí. Todo el material le vamos a subir ahí. Eso nomás, gracias. Sí. Por eso, por favor, céntrense en entender, porque acuérdense, por último, la clase está grabada. Pero la cosa es que aprovechemos este espacio para cualquier tipo de duda que nos la hagan saber. Entonces, para entender esto, quiero que por favor se fijen en mis manos. Entonces, el principal autor de la teoría psicoanalítica es Sigmund Freud. Entonces, él hace más de 112, 115 años descubrió
que hay ciertos procesos de la mente que son ocultos. La gente comúnmente le llama subconsciente, pero ahora vamos a entender que el término más preciso es llamarle inconsciente. Por ende, él dijo, bueno, si tenemos un paciente imaginario, Juan, lo que Juan sabe de sí mismo es solo un conjunto de conocimiento, pero quiere decir que Juan también va a tener cierto tipo de procesos y conocimiento que él no tiene acceso. El ejemplo más notorio que se le ocurre a su profesor es si ustedes recuerdan alguna vez que les hayan hecho algún examen de opción múltiple y haciendo tate-ti adivinaron. Freud diría, vea, ¿usted cree que en serio fue solamente algo de la suerte? ¿O no cree que hay otro Juan que está dentro de su cabeza que le dijo, esta es la respuesta correcta? Aunque el Juan, entre comillas, original, no tenga ni idea, pero por algo el Juan inconsciente le llevó. O el ejemplo B que nos diría Freud es, algún rato les pasó a ustedes de que sospechaban que algo estaba pasando, no tenían ninguna evidencia, pero sí sospechan. Y pasaba el tiempo y se dieron cuenta que la sospecha era cierta, aunque no tenían ninguna evidencia en ese momento. Entonces Freud, si estuviera vivo, nos diría, vea, ¿usted cree que fue eso azaroso? No, más bien es porque otra parte de usted mismo, ya veía qué es lo que iba a pasar y le trataba de dar señales disfrazado como que fuera una especie de corazonada o sueño o error. Entonces Freud descubre que cada uno de nosotros tenemos por lo menos 3 versiones. Nuestro paciente Juan quiere decir que Juan no es uno solo, sino son 3. Juan, el que nos habla, el que le vamos a llamar Juan consciente. Hay otro Juan, que es el inconsciente. Y el tercero es preconsciente. Es decir, que si nosotros miráramos mi mano, entenderíamos que esto estaría representando como una especie de iceberg, en donde hay una línea del agua que genera que haya cierta parte expuesta. Pero hay otro tipo de contenidos que están por debajo del agua y no podemos ver. Muy así la película de Titanic, que puede que le veamos al iceberg medio chiquito, pero abajo era tremenda cosota. Entonces, así quiero que entiendan que funciona la mente. Es decir, que hay 3 niveles. Vamos a ver uno por uno. Primero, el que está por debajo del agua se va a llamar inconsciente. Y déjenme mover esto acá. Ya. Y es una parte que agrupa a todo el conocimiento que nosotros hayamos accedido en algún momento de nuestra vida, pero que está bloqueado. Es decir, en esta teoría se menciona que nosotros aprendemos cosas desde muy chiquitos, desde antes de lo que nos acordamos. Ejemplo, si ahora les digo que ustedes piensan en su primer recuerdo, puede que a algunos se les ocurra sus primeras clases en el prejardín, en el jardín, o su edad más temprana puede que recuerden desde los 3, 4 o 5 años. Desde esta teoría nos dice, no, que el ser humano comienza a registrar cosas desde antes, solo que toda esa información está oculta. Entonces, quiere decir que este inconsciente no es más que una especie de bodega en donde se almacenan cierto tipo de información que tiene características dolorosas. Dicho con otras palabras, quiere decir que las cosas muy feas que nosotros vivimos son tan grandes que nuestra mente les almacena en un baúl para no verle. Semejante a como si nosotros estuviéramos en una pileta y nos lanzan balones de básquetbol. Y entonces la mente, para que no esté sucia la piscina, lo que hace es que agarra personas y les pide que sujeten el balón de básquet y le pongan debajo del agua. Y así la pileta se va a ver limpia. Por ende, quiere decir que cuando el ser humano atraviesa algún tipo de shock o conflicto, es común que la mente, entre comillas, piense así, híjole, esto es muy, muy bravo, para que Juan se entere. Lo que voy a hacer es este recuerdo de esa vivencia traumática,
le oculto en el baúl. Y así Juan va a seguir viviendo de forma normal, porque él no se va a acordar de las cosas muy feas que le pasó. Las cosas medio feas, esas sí se va a acordar, pero las más duras yo le voy a almacenar en el baúl para que no le duela. Porque o si no, si Juan supiera todo lo que le ha pasado, capaz que haría que, exagero, que Juan se vuelva loco. Profe, ya tengo una pregunta, A ver, porque me gusta esto y me interesa. Pero Juan no sigue viviendo de forma normal. ¿a qué se refiere con normal? Y usted dijo normal, por eso Juan sigue viviendo de forma normal, pero en realidad no, porque en algo se manifiesta, ¿no? Claro, porque así mismo, como si nosotros tuviéramos un montón de pelotas de básquet en una pileta, cada tanto, o sea, va a aumentar el volumen. Pues. Es como tenemos una piscina y metemos piedras, hay más agua. Es decir, O cada, cuando, o cada sí, tanto una sale a flote, pero de otra forma. claro. Entonces lo que Mm. sucede es que la mente almacena lo que más pueda los conflictos dolorosos, pero cada tanto se le va. Entonces, algo que quiero que entiendan es que todos tenemos inconsciente. Y si el inconsciente es un baúl de conflictos o de recuerdos dolorosos, quiere decir que todas las personas en este planeta tienen algún tipo de trauma. Independientemente de si lo muestran o lo niegan o lo que sea, recuerden que este es uno de los principios de la teoría psicoanalítica. Que vea, usted no va a encontrar a alguien sano. Bueno, entonces nos dice que, volviendo al ejemplo de la pileta, la vida cada tanto es como una especie de niños que te lanzan pelotas. Y la mente, entonces, para no desequilibrarse, agarra esos conflictos y los que son ligeritos les devuelve. Pero ya llega un punto en donde te lanzan pelotas más grandes que ya no puede con ellos. Entonces dice, bueno, agarro el conflicto y le mando para abajo. Pero si nosotros estuviéramos haciendo eso, fíjense que va a llegar un punto en donde nos cansamos de tener la pelota abajo porque es pesado, pues. O sea, te genera resistencia. Entonces, quiere decir que la mente lo que hace es que provoca como unas especies de huequitos en las pelotas para que salgan burbujas de aire. Y ven que la resistencia que tiene la pelota al ponerle debajo es producto del aire que quiere salir. Entonces, si hacemos un huequito para que vayan saliendo burbujas, cada pelota se hace menos pesada. Esto no es más que una metáfora para hacerles entender que la mente cuando recibe algún tipo de conflicto, se activa mucho el cerebro. Y cuando se activa mucho, la mente lo que hace entonces es le borra temporalmente a ese recuerdo. Pero tal como dijo su compañero, cada tanto ese recuerdo o ese conflicto sale, aunque Juan no se dé cuenta. Entonces, una de las cosas más impresionantes que descubrió Freud fue lo que se llama síntoma, porque él en pocas palabras dijo que vean, a todo momento del día están saliendo de forma muy evidente nuestros conflictos, solo que disfrazados como burbujitas. Y ese es uno de los principios de la psicología, porque nosotros lo que hacemos es encontramos un síntoma y le traducimos qué significa. Entonces, entendamos, todos tenemos síntomas, porque todos tenemos conflictos. Porque hasta si agarráramos un experimento y le pusiéramos a un grupo de niños en donde no tendrían ningún tipo de problema en la vida, Freud planteó que el ser humano tiene otros contenidos u otras heridas que ya parece que lo venimos como especie, es decir, que son de nacimiento. Entonces, hasta aquí quiero que entiendan que el inconsciente es un baúl en donde guardamos cosas que Juan no podría procesarlo. Por eso, si a Juan le decimos, vea, no se da cuenta que usted tiene conflictos con su padre, Juan seguramente va a decir no, se nos va a reír o se va a enojar. Y todos esos son síntomas que nos indican que Juan sí tiene un conflicto con su padre. Porque recordemos, si alguno de ustedes, imaginen que ustedes están despiertos, porque no sé si están o no despiertos, pero imaginen que alguien les dice, usted está dormido. Y si es falso, ven que cuando alguien nos dice algo falso, no pasa nada, es como que me digan, usted está parado. La respuesta es no, vean,
como dicen acá, ni me calienta su comentario porque estoy sentado. En cambio, si me dijeran algo que yo niego o que tiene algo de verdad, ahí es común que la gente se ruborice, se enoje o se ponga triste. Entonces, quiere decir que a todo momento los conflictos que tenemos van saliendo. Entonces, hay personas que son como una especie... Sí, escucho. Una pregunta. Entonces, al final también la interpretación que hacemos de las cosas puede tener relación con algo de esos conflictos, ¿no? Claro, en este semestre van a aprender esto, o sea que tal síntoma se traduce en tal cosa. Entonces, eso quiero que entiendan, que los síntomas no salen de forma directa, sino la mente les camufla para que no sean tan chocantes. Para eso, veamos algunos ejemplos. Igual, no se olviden, esto para entender tienen que apagar la lógica, porque es común que al estar explicando puede que sus conflictos se defiendan y les digan, no, no le hagas caso, o sabrá Dios qué les dice. Y por suerte tenemos esta clase un lunes y no un viernes. Más de eso. Entonces, pongamos un ejemplo. Ven que imaginen que tenemos una paciente ahora llamada Sandra. Y esta paciente Sandra, curiosamente, nos muestra que en su antebrazo tiene tatuados los nombres de sus hijos. Uno podría decir qué bonito, lo que sea, no viene al caso. Entonces, fíjense que esa muestra de un arte corporal de tatuarse el nombre de una persona, no estamos diciendo que no le ame. Imaginen que su hijo se llama Luis. No estamos diciendo que Sandra no le ame a Luis, sino acá lo que estamos diciendo es que vean, eso es un síntoma muy claro que muestra que Sandra, o sea, ese tatuaje es una muestra clarísima del odio que le tiene Sandra a su hijo. Porque entendamos que el ser humano tiene, como les dije, una parte consciente e inconsciente. Y es bastante común o es normal que las emociones que nosotros tenemos a nivel consciente, en nuestro otro lado tengamos de una manera opuesta. Por ejemplo, entonces, piensen así, una persona que ustedes hayan querido mucho o que hayan amado mucho. Entonces, si ahora recuerdan cómo era la interacción con esa persona, imaginen que un día llegaba y les contaba que le pasó algo malo a esa persona, pero no algo grave, sino algo incómodo nomás. Imaginemos que tenemos una pareja de pacientes, se quieren mucho, y uno de ellos, o sea, cuando venía manejando, se le explotó una llanta. No se golpeó ni nada, sino simplemente se le pinchó la llanta. Entonces, cuando esta persona le cuenta a su pareja que se le pinchó la llanta, puede que esta de acá, si relaja su lógica y comienza a preguntarse cómo se siente, puede que llegue un punto en donde ella o él escuche una pequeña risa como, ajaja, bien que te pasó. Entonces, esta es una demostración muy chiquitita de que nosotros, asimismo, con la intensidad que tenemos a nivel consciente hacia algo, es común que se forme una especie de sentimiento opuesto a nivel inconsciente. Por ende, una madre es normal que le tenga mala onda a sus hijos. Claro que eso es difícil que te lo vaya a admitir, pero como nosotros somos psicólogos y tenemos otro tipo de procesamiento, estamos aprendiendo de que puede que le ame mucho a su hijo, pero también es normal que el costo de ser madre le haya generado un conjunto de incomodidades bastante grande a nuestra paciente Sandra. Entonces, si Sandra niega esa especie de rechazo u odio que le tiene hacia su hijo, que es normal, les estoy diciendo que es normal, entonces su forma para autoconvencerse de que no, yo no le odio a mi hijo es, me tatúo, para recordarme, no, o sea, yo le amo a Luis, yo le amo a Luis, yo le amo a Luis. Entonces, quiere decir que ven que el tatuaje sería un síntoma de la negación que ella le tiene hacia su hijo, perdón, la negación que ella tiene hacia el odio hacia su hijo, o sea, que niega que le odia. Entonces, ven, o sea, que eso le está generando un conflicto y no es que ella se tatúa, yo no le odio a mi hijo, sino se disfraza como Luis. Entonces, nuestra mente trabaja de esa manera, o sea, no es que saca así a la pelota cada tanto para descansar,
sino le hace huequitos para que salga la tensión de una manera disfrazada como burbujas de aire. Por eso, si nosotros estamos viendo Profe. a la pileta, espere un ratito, se me va la idea, por favor. Si Sí, le sí. vemos a la pileta, nosotros vamos a ver burbujas, no vemos pelota. Es como si hubiera abajo un pez, vemos burbujas. Sabrá Dios qué pez o qué animal está por ahí debajo. Y así funciona la mente, o sea, saca síntomas, pero lo suficientemente camuflados para que el paciente no se dé cuenta. Y nuestra tarea como psicólogo es, bueno, en su momento y con las palabras decirle, vea, señora Sandra, usted le odia a su hijo y no pasa nada, porque es normal. Asimismo, su mamá le odiaba a usted y no pasa nada, porque eso no le hace ni mejor ni peor madre, sino le hace simplemente ser consciente de algo que es normal que uno tenga. Escucha la pregunta. Entonces, a ver si entendí bien porque es bastante complejo. El tatuaje es como, como autoafirmarse de que en realidad ella no le odia a su hijo, aunque en cierta forma sí. Claro, sí, o sea, es un disfraz. Autoconvencerse de que no le odia a su hijo. Es una forma exagerada de autoconvencimiento. Exacto, así. Sí. Mm. Ojo, pero acá enfatizamos. No quiere decir que Sandra a nivel consciente le odie, porque puede que le ame No, no, mucho. no. Hablamos de inconsciente siempre, no del nivel consciente. No tomó conciencia de que le odia en realidad. Siempre está su inconsciente ganándole. Claro. Y capaz que cuando ella se embarazó, tuvo que cambiar un montón de cosas de su vida. Y ven que el cambio es molesto. Otra pregunta. Entonces, el tatuaje sería el síntoma inconsciente, ¿verdad? De la persona, de Sandra. El síntoma del conflicto inconsciente, sí. Ah, Ojo, pero enfaticemos que toda conducta humana es traducida, o sea que cualquier conducta, no solo el tatuaje, va a ser algo. También si Freud estuviera vivo, bueno, o sus seguidores nos dieran este tipo de luz. Ustedes cuando tengan tiempo podrían mirarse en un espejo y ver cuál de los dos segmentos de su cuerpo está más lacerado o que tiene más arte corporal. Póngase, una persona puede que se haya quebrado el brazo izquierdo y tiene un moretón o una, ¿cómo dicen acá? Una lacra o algún tipo de huella o de lastimadura más en la pierna izquierda, y en el rostro izquierdo tiene una cosa en la parte, en la oreja izquierda. Entonces ven que tenemos más marcado un segmento en comparación con el otro. Entonces Freud nos diría, vea, ¿y usted cree que eso es, que fue así por el azar nomás? Y exagero, que usted era más torpe en la izquierda que en la derecha. Nos diría, no, pues, porque esa es otra de las formas como nuestro cuerpo nos dice, vea, ponga más atención a un lado en comparación con el otro porque tienen cierto tipo de simbolismos. Usualmente las mayores laceraciones izquierdas corresponden a más conflictos con la parte materna y por ende con el manejo de las emociones. Y en cambio, mayores laceraciones en la parte derecha corresponde a mayor conflicto con la figura paterna y por ende con la toma de decisiones. Por eso es que si nosotros ya comenzamos a aplicar estos modelos teóricos, podríamos pensar que si tenemos una persona que le cuesta tomar decisiones o que ha cambiado de carrera y carrera, podrían ver que mágicamente su parte más lacerada es la derecha, perdón. O la gente que tiende a tener más frialdad o más problema para llevarse con la gente, mágicamente tiene mayores laceraciones de izquierdas. Y Freud nos diría, vea, ¿y usted cree que eso es, o sea, suerte o comienza ya a creer en la teoría que hemos descubierto? Con esto quiere decir entonces que mediante la recolección de ciertos síntomas, sin que el paciente nos diga, ya podemos sacar cuáles son los relajos que tiene en su cabeza. Ejemplo 2. Sí, escucho. Profe, esto tiene que ver, bueno, no me quiero adelantar porque si no voy a hacer Pregunte, mucha pregunta. aprovecha que tenemos el espacio. Esto tiene que ver con las pulsiones, ¿no? Sí, claro. Su compañero nos está hablando de un término que se refiere a ciertos apetitos o ciertos deseos que tiene la mente. Impulsos, Entonces, sí. claro, acá en el inconsciente vamos a encontrar ciertas pulsiones. Sí, ya veremos en su momento más de eso. Otra pregunta. Profe. Sí, escucho. No sé, sí, me quedé nomás con
lo de izquierda y derecha que tiene más cicatrices o marcas. Si llevamos este ejemplo, esta teoría de Freud a otro campo, qué sé yo, tiene algo que ver hoy en día, con lo que es el razonamiento y la parte emocional, teniendo en cuenta los hemisferios. Buena pregunta, la verdad nunca me había planteado eso. Denme un segundo para pensar. Parte izquierda, el hemisferio izquierdo es el más racional. Entonces toma de decisiones, parte derecha se cruza. Parte derecha más creativa. Ah, mire, sí, podríamos encontrar un paralelismo, claro, porque ven que los hemisferios tienen fibras cruzadas. Entonces la parte izquierda es la más racional y controla los segmentos derechos. Y a su vez la parte de la creatividad es la derecha y controla los segmentos izquierdos. Entonces, a partir de esa evidencia neuropsicológica, podríamos verificar también estos apartados. Así que buena observación. ¿Otra pregunta? Bueno, quiero poner otro ejemplo para asegurarme de que se ha comprendido. No nos olvidemos que los síntomas sí o sí están camuflados. No es que alguien tiene problemas con el queso y por eso no come queso, porque así facilito sería. Porque el conflicto, el síntoma suele camuflarse. Entonces, ahora imaginemos una persona, ya pusimos mujer, ahora vamos a un varón, que su forma de humor se caracteriza por cargar a personas que tienen una orientación sexual distinta. Entonces puede que le dé mucha gracia ese tipo de humor. Puede que sea muy bueno haciendo ese tipo de chistes. O hasta imitaciones. Entonces, con esto que hemos aprendido, ustedes están aprendiendo que toda conducta humana es síntoma, así que toda conducta humana le podemos traducir. Entonces, quiere decir que si esa persona hace muchos chistes, por ejemplo, hacia los homosexuales, no estamos diciendo que este paciente Juan tenga esa orientación, porque estamos aprendiendo que todo sí o sí es camuflado. Entonces, lo que sí podemos afirmar es que Juan algo tiene con la homosexualidad. No estamos diciendo que sea eso, pero algún conflicto tiene, algún relajo tiene. ¿Me van siguiendo? O quiero poner un ejemplo más gráfico aún. Imaginen que ustedes van caminando con alguien, algún rato capaz que les pasó, y se tropiezan y le golpean y se caen justo al lado de su compañero. Esta teoría nos diría, vea, ¿y usted cree que eso fue azaroso? ¿No cree que porque alguna mala onda le tenía y tenía que vengarse de tal forma? Porque usted se pudo haber caído al otro lado. Inclusive, algún rato también hablamos de un ejemplo en donde era una universidad ecuatoriana, de donde yo vengo. Y ahí entonces era la clase de psicoanálisis y había una compañera que no le gustaba la teoría. Sabrá Dios por qué no le gustaba. Y entonces justo a ella le tocó esa vez traer el libro de Freud y llevar de la biblioteca a la clase. Y fue curioso porque estaba entrando a la clase, se tropieza y lanza al suelo el libro delante de la profesora. Entonces, si Freud estuviera vivo, hubiera dicho, ¿y eso en serio usted cree que fue solamente un resbalón? ¿No cree que algo de la mente justo hizo que sus pies se choquen o algo así? Es decir, que además de nuestra mente tenemos otra persona que cada tanto nos grita o nos da señales tipo, acá hay una pelota. Por ende, entonces, con eso podemos afirmar que comenzamos a conocer a la gente, inclusive antes de lo que hable. Es decir, acá vamos a aprender que la elección de la ropa simboliza algo. El color también, la forma de tener el cabello, qué deportes hace, qué deportes no hace, inclusive sus silencios. Entonces, la clave de la psicología está en que nosotros agarramos cierto tipo de conducta y le traducimos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿y por qué, si es así, la técnica es asociación libre? Ah, claro. Entonces, en este proceso de comprender a la mente, hay cierto tipo de técnicas, como una de ellas es la interpretación de los sueños. Y otra es la pregunta que hace su compañero Federico de libre asociación de ideas.
la cual entonces consiste en que nosotros le ponemos un estímulo neutral al paciente y le pedimos que complete. Entonces, para entender esto, vamos a hacer un ejercicio imaginario y silencioso. Si yo les pongo la frase de mi padre es, y les pido que completen con la primera palabra que se les ocurra, de forma silenciosa, podemos nosotros identificar que todas aquellas respuestas que expresen algún tipo de emoción indica que hay conflicto. Es decir, una respuesta de mi padre es bueno, conflicto. Mi padre es malo, más aún. En cambio, mi padre es hincha de Olimpia, ven que es algo neutral, porque no expresa ningún tipo de emoción, sino es solo una descripción. O mi padre es Luis, mi padre es Sandro, qué sé yo. Entonces, quiere decir que nosotros podemos darle cierto tipo de estímulos neutrales para que la mente caiga. O sea, hay cierto tipo de técnicas. Entonces, esa es una con la cual nosotros podemos conocer el inconsciente, poniéndole estímulos neutrales. Esto no solo se usa con palabras, sino también de forma gráfica. Pónganse, hay cierto tipo de test, como el que se llama test de Murray, el cual es unas pinturas en donde de forma intencional se les ha borrado los detalles faciales de la pintura. Y entonces cuando le pones eso a la gente y le preguntas que te cuente una historia de qué es lo que está pasando ahí, como los personajes no tienen líneas de los ojos ni nada, sino están en modo neutro, la gente cuenta una historia que le está pasando de verdad a ellos mismos. Enfatizo, en este semestre ustedes van a aprender los fundamentos, porque ya después, o sea, van a tener sus propias materias de psicoterapia y ahí les van a enseñar de forma más profunda. Ahora lo que necesito es que me entiendan los fundamentos. Sí. Bueno, hasta aquí hemos hecho ejemplos de 3 personas que han tenido algún tipo de conflicto aprendido, o sea, que algo les ha pasado. Póngase con alguien con el tema de la homosexualidad, de la maternidad, o que le chocaba la teoría freudiana. Entonces, acá también debemos recordar que el inconsciente tiene ciertos contenidos que son propios de nuestra especie, o sea, nacemos con ellos. Es decir, en nuestra larga carrera por la evolución, de lo que nosotros fuimos simplemente una bacteria hasta ser Homo sapiens, ven que íbamos pasando por etapas en donde la bacteria se convirtió en una especie de bacteria gigante, alargada, que se denominaron peces. Y a la par que existían esos, un grupo de peces se comenzó a ahogar y sacaron entonces 4 extremidades para poder desplazarse a otro tipo de aguas. Y se crearon los anfibios. A la par que existían esos dos, un grupo de esos anfibios comenzó a secarse porque hacía demasiado sol y crearon pieles más gruesas que son los reptiles. O sea, las iguanas o las serpientes. A la par que existían estos, uno de estos reptiles comenzó a sacar unas especies de vellosidades o pelos más gruesos que se convirtieron en plumas. Y ahí nacieron las aves. E igual, o sea, de un ave extraña salió un grupo de seres con menos pelo y entonces que se desplazaban por los árboles y somos los primates. Entonces, esto es conocimiento de biología. Nos diría que en todo ese proceso de evolución, así como el cuerpo se fue adaptando con más extremidades, con piel más gruesa, o con plumas, o con cabeza más grande, nuestro cerebro también fue cambiando, porque el de los peces es como una especie de palito, y a medida de que iban aumentando, ese palito se iba haciendo más grueso, y el nuestro es como una especie de puño. Entonces, volvemos a lo de Freud, él nos diría si estuviera vivo, vea, si nuestro cerebro tiene las mismas partes que un pez, solo que con más piezas, entonces los instintos que tiene el pececito también vamos a tener nosotros, porque tenemos un cerebro semejante. Obviamente el nuestro es más grueso y tiene más partes,
Pero si pertenecemos a un origen común, entonces los instintos de los animales van a ser presentes también en nosotros, solo que de una forma más compleja y ubicada en el inconsciente. Entonces, acá es en donde se encuentran lo que se dice experiencias de la herencia filogenética o conflictos filogenéticos, si le quieren llamar. Porque filo significa especie y genético se refiere a origen. Entonces, el inconsciente tiene los conflictos que nos pasan en nuestra vida y también los conflictos o contenidos animales. Bueno, y acá, entonces, a ver, déjenme recordar en qué estamos. Sí, bueno. Ahora, ¿cuáles son esos contenidos animales o esos instintos? Ya veremos en unos minutos. Lo que hasta acá quiero que entiendan es que este iceberg por debajo del agua, entonces tiene información que el sujeto que las contiene no la puede ver. Entonces, cabe recordarles que solamente para el paciente Juan es inentendible su conflicto. O sea, para Juan, tatuarse el nombre de sus hijos es algo normal. Pero para el resto de personas que algo entendemos psicología, nos es súper obvio el síntoma. Por eso es que es común que cuando uno comienza la carrera, los estudiantes sean preguntones. Pero a medida de que avanzan los semestres, como que les da rubor de que el compañero te analice, pero entérense de una vez, o sea, que sus compañeros les están analizando. Entre los psicólogos se analizan consciente o inconscientemente. Así que no hay de otra, el síntoma no se puede ocultar. Al menos para la gente que algo entiende esto. Entonces, por eso es que no se olviden de ante cualquier duda, pregunten, porque el otro ya al toque te pilló, así que por más que estés callado se va a dar cuenta. Así que ese rubor o que esa protección del conflicto no sea una barrera para que ustedes se disipen sus dudas o que aprendan. Bueno, entonces estamos viendo los niveles de la mente. El del medio, o sea, en donde está la línea del agua, corresponde al preconsciente, que no es más que un baúl de información que el paciente sí puede acceder. Ejemplo, si ahora les pregunto, ¿en qué fecha ustedes nacieron? Capaz que se les viene un número. Y fíjense que antes de la pregunta no tenían ese número en la cabeza. Entonces, preconsciente es un almacén al que nosotros sí podemos ir. Por ende, esta información está formada, o este almacén agrupa datos que vienen de la percepción consciente. Percepción consciente, recuerden, esto es psicología general. Es la información que nosotros percibimos mediante los sentidos, como la vista, el gusto, el olfato. Entonces, en el preconsciente está lo que nosotros hemos aprendido mediante los sentidos. Y también en este nivel está contenido inconsciente, pero camuflado. En el caso de nuestro paciente Luis, que hace chistes contra la homosexualidad, él solo sabe que es bueno haciendo ese tipo de chistes. Hasta ahí. O nuestra paciente Sandra, ella sabe que le gustan los tatuajes y más si es que expresan amor. Entonces, fíjense que ambos ejemplos no son más que un disfraz de un conflicto bastante más grande que está por ahí detrás. Entonces, asimismo, si ustedes se vieran cómo están vestidos ahora, y si su profesor les preguntara de manera imaginaria por qué se vistieron así o por qué, o cuál es la razón para elegir esos colores, la respuesta que se les venga a la mente desde esta teoría sería que, bueno, puede que tenga usted razón, pero hay más. O sea, si a alguien le gusta el verde, capaz que es porque el verde es bonito, pero hay algo más.
porque eso seguramente es el camuflaje de otra cosa más interna. Y más aún si tomamos el ejemplo de cuando preguntamos a las personas ¿y por qué hicieron tal cosa? Y no saben por qué lo hicieron. Es decir, que en este preconsciente tenemos acceso a información que temporalmente la hemos olvidado. Bueno, y la última instancia o el último nivel sería la conciencia. Y es lo que es nuestro paciente Juan o nuestra paciente Sandra cuando se sienta y nos cuenta de su vida. Es decir, es el baúl en donde nosotros tenemos la información que creemos saber. Ejemplo, si es que algún rato están en un examen de psicología y ustedes se preguntan, a ver, ¿cuánto sé de la materia? Ahí están evaluando lo que su conciencia sabe de la materia. Pero eso no quiere decir que su preconsciente o inconsciente tengan más información. Entonces, se plantea que este nivel es el único que tiene acceso directamente el paciente. Y es un baúl de información que nosotros la obtenemos de nuestra percepción. Por ejemplo, yo sospecho que ahora ustedes son conscientes de la temperatura que está haciendo. Si es que están con aire, capaz que deben estar a 20 algo de grados o menos. Si es que están con ventilador, deben estar unos 25 o sin eso deben estar a 30, sabrá Dios qué. Entonces, es la información que ustedes saben ahora porque están percibiendo en este momento. O son conscientes de cómo suena mi voz, porque es algo que están sintiendo ahora, o si están comiendo algo, el sabor que tiene. Y en esta conciencia, también acuérdense que están los síntomas, pero que están muy camuflados. O sea, volvamos al ejemplo de la piscina. Entonces, estamos sentados y vemos que la piscina está plana y tiene ciertas burbujas. Entonces, quiere decir que está plana y, bueno, imaginen que está reflejando la luz del sol. Entonces, quiere decir que esa parte consciente almacena lo que está recibiendo ese rato. Y también tiene los vestigios o las huellas de los conflictos, del aire de los conflictos que sale. Entonces, quiere decir que nosotros tranquilamente podemos conocer a una persona mediante lo que nos cuenta y también mediante la traducción de los síntomas. ¿Cómo se hace esa traducción? Ustedes van a ir aprendiendo esto en los siguientes 4 o 5 años, en donde van a ver que tal cosa significa tal vuelta. O si en una gráfica una persona no dibuja los dedos o pone los dedos ocultos de los bolsillos, significa tal cosa. O si es que alguien sueña con serpientes, con torres o con estructuras así muy grandes, significa tal cosa. Entonces, hasta aquí necesito que se acuerden eso, o sea, que nosotros a los pacientes les escuchamos sus historias, sí, pero también debemos traducir lo que nos cuentan, puesto que el ser humano es más complejo de lo que nos dicen. Por eso es que en general a los seres humanos no es que les creemos tanto, o les creemos solo una parte, porque sabemos que es más complejo que lo que cree ser. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Puede ser de que haya conflictos relacionados a la herencia filogenética, tipo que se mantienen de generación en generación, que Claro. aún son más fuertes. Claro, más bien la pregunta me parece que va así es que hay algún tipo de conflicto que puede ser heredado de una familia a otra o de los miembros de un abuelo en adelante. Y la respuesta es sí. De hecho, es bastante común que las formas de crianza se repliquen y por ende pareciera que como que se heredan los mismos conflictos. Pero no es que es algo que viene en los genes, sino más bien la replicación de las formas de crianza genera traumas semejantes. Por eso es que ustedes, si es que todavía no tienen familia, no es tan difícil saber cómo ustedes serían, puesto que tendrían que ver cómo fueron criados, porque lo más probable es que se asemeje mucho a eso.
No estamos diciendo que vaya a ser una réplica, pero lo que estamos afirmando es que si no hicieran nada para impedirlo, van a replicar esos mismos comportamientos. Y una de las formas de impedirlo es haciendo, o sea, conociéndose uno internamente o haciendo psicoterapia. Inclusive les podríamos decir que, esperen, déjenme recordar si esto es hipótesis o otra cosa. Claro, su profesor planteó en su momento cierto tipo de hipótesis que afirman que inclusive a nivel cultural se generan cierto tipo de heridas que los seres humanos la replican o que se convierten en valores y que generan ciertas limitaciones. Para no hacer de forma muy larga este ejemplo, les podría poner, con mucho respeto, que ven que acá durante la mayor parte de la historia de Paraguay estuvieron en dictaduras, entonces el concepto de democracia todavía es muy inicial, si le podemos llamar así. Entonces, que en la última grande que tuvieron, ven que ahí se generó cierto tipo de cultura de desconfianza. Disculpe mi forma de pronunciar guaraní porque yo no hablo esta lengua, pero ese término purahue explica mucho la desconfianza que se tiene hasta la actualidad, sobre todo hacia ideas del extranjero. Y es que durante mucho tiempo ven que había esos sistemas políticos de control en donde alertaban ante cualquier tipo de comportamiento que pareciera extraño. Ven que estamos hablando de la época de la Guerra Fría, en donde se creía que ciertas ideas que venían de la parte norte de Europa podían hacer que te roben la casa y cosas así. Entonces se creía que las ideas de afuera eran peligrosas. Por ende, entonces se cierra el país y para controlar de manera política se crean ciertas instituciones, sobre todo en ciertas seccionales, que lo que hacían una especie de vigilancia ciudadana. Y su sistema fue tan interesante, y con mucho respeto, no estamos minimizando la gravedad, pero fue interesante porque cuando capturaban a cierta gente sospechosa, a una parte muy pequeña le mataban, pero a la mayor parte le liberaban. Y entonces esa gente liberada generó, al contar las torturas, entonces generó esa idea de que es mejor ser desconfiado o tener cuidado a quién le cuentas tus cosas, porque puede que haya un observador ciudadano cerca y vaya y entonces le cuente el chisme a la policía y vengan y los policías te maten o te ultrajen. Entonces, en un estudio que hicimos, planteamos que al parecer esas conductas de desconfianza fueron, entre comillas, heredadas a las generaciones actuales y por eso es que también gente joven a la actualidad sigue teniendo cierto tipo de ideas bastante cerradas o cree que las ideas del exterior son malvadas o que hay una especie de conspiración que quiere matar a la gente mediante las vacunas. Entonces quiere decir que también hay cierto tipo de heridas sociales que parece ser que se heredan, como en el caso, ya les digo, de la desconfianza acá, o en mi país les puedo hablar acerca de la esclavitud, porque un problema que se tiene, sobre todo a nivel de la psicología deportiva, es que en general la gente de mi país, sobre todo los deportistas, es muy difícil que se la crean, por más que sean muy buenos, suelen desconcentrarse porque parece que esa herencia de la esclavitud sigue generando una especie de conflicto, y por eso tienden a achicarse, o capaz que tendemos, porque yo soy parte de esa cultura, por una mal entendida humildad, porque allá en Ecuador la humildad se entiende como bajarse la caña y ven que objetivamente humildad significa ser sincero en tus cosas positivas. Por ende, si viene Messi ahora y nos dice yo soy el mejor del mundo, está siendo humilde. Porque la verdad, yo soy uno de los mejores del mundo, está siendo humilde. En cambio, en algunos lados de humildad se entiende como bajarse la caña. Por ende, en conclusión, sí se pueden heredar los conflictos. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? Pero ahí el secreto, por así decirlo, es, digamos, el de tomar conciencia, porque si usted se cree, como hablaba recién, de que hay una, digamos, aflora el tema de la humildad, usted es ecuatoriano, me dijo, ¿no? Sí. Ecuatoriano era, ecuatoriano, de que en realidad hay que bajarse la caña o que hay que aflora el tema de la humildad. Si vivimos en ese estado inconsciente, en la medida que uno toma conciencia y dice, no, pero la humildad es esto y no tiene que ver con lo que yo estoy planteando, ese es el mecanismo para moverme de ese lugar, ¿no? Claro, pero no olvidemos que es el primer paso. Porque póngase, cuando alguien está lesionado, bueno, ya es consciente que no puedes patear con la derecha, pero eso no te va a hacer que patees bien. Pero sí es el paso indispensable darse cuenta, bueno, había sido que tengo problema con tal cosa, con mi hijo, con mi hija, lo que sea.
Porque Claro, y aparte- después observar la conducta que uno tiene en cada una de las formas que cómo actúa, ¿no? Claro, porque ya cuando uno es consciente del conflicto, ahí después se le tiene que enseñar cómo de verdad es. O sea, que los hombres no son malos, o que las mujeres no son malas, o que la humildad no es tal cosa, sino humildad es tal otro. Y de ahí son ejercicios para que lo vaya implementando. Y todo eso se hace en un contexto de psicoterapia. Ah, ok. Mm, Ok, ok. sí, pero enfatizo, el primer paso es la conciencia. Bueno, sigamos. Entonces, hasta acá, Freud nos habló de 3 niveles de la conciencia. Es decir, que si somos una especie de iceberg, tenemos 3 partes. O una parte expuesta al nivel del mar y una parte por debajo. Ahora quiero que piensen un ratito en un pastel. Ven, pastel o torta. Bueno, eso que se utiliza para el cumpleaños. Ven, o sea que que le vamos a llamar pastel, arriba se ponen las velas, en el medio el adorno y abajo está la base. Esos serían los 3 niveles. Ahora, si le cortamos al pastel, puede que si es de diferentes sabores, veamos que por dentro también habían otras capas. Entonces, quiere decir que Freud también encontró ciertos sustratos. Entonces, voy a hacer una gráfica. Denme un ratito. Bueno, como no estamos en una pizarra, va a ser a mano alzada, por eso disculpen la imprecisión. Pero entonces estoy haciendo una especie de iceberg. En donde con azul estoy poniendo la línea del mar. Por ende, hasta aquí estamos viendo 3 niveles: conciencia, preconsciente y el inconsciente. Ahora, también debemos identificar que la mente tiene 3 estratos. Déjenme ver cómo puedo hacer esta cosa. Bueno, ahí me parece que algo se entiende. Entonces, fíjense que este pastel ahora había sido que tiene 3 sabores, porque acá abajo está la vainilla. El helado está acá en esta parte media y el chocolate está en esta porción. Entonces, ahora hemos dibujado los estratos de la mente. Entonces, quiere decir que la mente no solo tiene 3 niveles, sino también 3 estratos. Por eso es que fíjense en el más de abajo, ven que toda esta área es inconsciente. O sea, el primer estrato es solo inconsciente. En cambio, el segundo es consciente, preconsciente y también tiene elementos inconscientes. Y el último también tiene los 3. Por ende, pongámosles nombres. Déjenme ver cómo se hace esto. Acá estamos. Bueno, entonces, el primer estrato se llama ello. Siempre y cuando funcione esto. Ya. Entonces, este ello también es conocido en inglés como it, tal como esa película, bueno, que en otras palabras Stephen King, el autor de esa película, parece que se inspiró en esta teoría freudiana, porque nos dice que es una parte de la mente que se caracteriza porque toda esta parte es inconsciente. Enfatizo porque es pregunta de examen. El ello es totalmente inconsciente. Por ende, Juan no la reconoce. Y está conformado por un conjunto de instintos o pulsiones o apetitos que son muy animales. Y como nosotros provenimos de una herencia un largo camino evolutivo, si el animalito tiene, nosotros también. Pues. Entonces, quiere decir que la mente, según Freud, puede ser entendida como que somos
3 personas, sí. Sería que este Juan Ello se caracteriza porque es como una especie de niño, como una especie de animal. En niño me refiero a que es como que es caprichoso, que quiere las cosas de manera inmediata y que nada le satisface. Imaginen un ratito esos adultos que parece que nada les satisface. Seguramente a nivel coloquial tienen otro tipo de términos, que no los vamos a mencionar acá. Pero a donde quiero llegar es que el Ello se caracteriza porque es así. Es decir, es como una especie de persona que es irrealista, o sea, que quiere cosas de forma exagerada o cosas imposibles. Acá miren lo que les voy a decir. Recuerden apagar la lógica, porque si no es difícil. Este Ello se caracteriza porque busca el placer, o sea, quiere las cosas que le hagan sentir bien a corto plazo. Es ilógico, o sea, nos va a pedir cosas que no tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, este Ello puede pedirnos que quisiera matar a tal persona. Y las adicciones, profe, como mecanismo de recompensa, ¿no? También, sí, sí. Es decir, va a querer un montón de cosas placenteras, como excesos en comida, en promiscuidad, en lo que quiera, un montón de cosas. También se caracteriza porque es amoral. Esto también es pregunta de examen. Amoral significa que no tienes moral. A es un prefijo que significa ausencia. Entonces, el Ello es amoral y eso necesito que entiendan porque mucha gente va a sentir culpa si tiene deseos de matar a otros. Mucha gente va a sentir culpa si tiene deseos de promiscuidad o lo que sea. Y acá necesito que entiendan que todos los seres humanos tienen Ello. Y entonces todos los seres humanos, una parte de nosotros, quiere hacer cosas que moralmente sería algo malo. Y es porque somos animalitos, en una parte de nosotros. No estamos diciendo que sí o sí le debemos hacer caso. Estamos describiendo una de las 3 mentes que tenemos nosotros. Es como el animalito, ven, o sea, que imaginen que el gato te quiere mucho y va y mata una rata y te pone en la cama. Porque para el animalito eso es algo bueno, pues, porque te llevo el trofeo, aquí me da de comer, o a mis esclavos, ahora es como le ve el gato. Pero la cosa es que, ven que el animalito no es que es sucio, no es que es inmoral, sino él no entiende esas lógicas. Y la parte de nuestro Ello funciona así. También se caracteriza porque es primitivo, o sea, no es que tiene ideas así de salvar el mundo o contribuir a la ciencia o crear una vacuna, sino va a querer cosas muy primitivas como placer sexual, alimenticio o no hacer nada en su vida. Recordemos que este Ello es solo inconsciente, por eso Juan no va a acceder a esta persona, a su parte. Y a gran parte de gente puede que le choque, que le digamos, vea, usted en el fondo quiere hacer tal o cual cosa. Asimismo, este Ello no le gusta discutir, porque parece así que es ¿cómo dije hace rato? Un niño o una niña egoísta que quiere el chocolate y me vale de dónde consigues. También se caracteriza por ser desorganizado, impulsivo. Y entonces, para entender cómo es que funciona este Ello, piensen en el placer. Es decir, es un animal que su objeto de vida es sentir placer. De forma sensorial, como le quieran ver. Pero la cosa es que su objetivo de vida es el placer. Bueno, denme un segundo. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Mientras voy a preparar un material, pero les escucho si tienen alguna pregunta. Profe, A ver. entonces una persona, o sea, que busca el placer y no obtiene de diferentes formas, ¿verdad? O situaciones, se frustra y no ve esa realidad en ese momento, ¿verdad? Eso sería. Tal cual. Lo que sí le quiero contribuir es que todos tenemos Ello.
Así que todos los seres humanos en este planeta estamos buscando todo el día placer. Hay otros componentes, o sea, que le van a frenar a este animal. Pero lo que quiero enfatizar es que esta búsqueda del placer es algo natural del ser humano. Es como, imagina, o sea, que tienen un perro por ahí. Ve que el perro lo que va a hacer, lo que va a querer es dormir, comer y aparearse. Y obtener placer a partir de la caricia de otro ser humano. Pero en pocas palabras, exagerando, es simplemente un grupo de células que buscan placer y que se estiran, sabrá Dios para qué. Entiendo, gracias. Entonces, nosotros también nos caracterizamos porque una parte de nuestra mente quisiera también eso. Entonces, en este hecho van a estar dos fuerzas que explican una parte importante del comportamiento humano. La primera fuerza responde al instinto de... ¿cómo era? Un ratito, conservación del individuo, de la especie. El instinto es un instinto humano que se asemeja en los animales al instinto de conservación del individuo. O sea, ven que los animalitos no les agrada la idea de morirse. En general, en nuestra especie, perdón, en este planeta la vida trata de preservarse a sí misma. O sea, cada individuo trata de sobreexistir. Entonces, para que un ser vivo siga viviendo, ese instinto de supervivencia le suele hacer que tenga conductas de agresión. Entonces, por eso es que los animalitos, o sea, si viene un animal y el otro le invade el territorio, es normal que sean agresivos mutuamente, o es normal que los animalitos peleen. Entonces, Freud en su época hubiera dicho que, miren, como nosotros venimos de la evolución, entonces nosotros fijo que también tenemos ese instinto de la agresión. Y algún rato capaz que lleguen los científicos a descubrir alguna forma para darme la razón. Y bueno, en la década del 70 se crearon, o sea, varias décadas después de que murió Freud, se crearon, ¿cómo se llama? Escáneres que medían la actividad cerebral. Y ahí descubrieron que parece ser que Freud tenía la razón, porque hay una estructura que está activa y que nos responde o que cuando nosotros estamos peleando, se activa. Y es una zona llamada amígdala cerebral. Entonces, ahí nosotros podemos entender por qué al ser humano le gusta tanto los deportes o competir entre nosotros. Imaginen así a un grupo de varones humanos que se están golpeando detrás de una pelota. Uno no entendería, ¿y qué sacan con eso? Bueno, y eso que digo que a mí me gusta mucho el fútbol y también lo juego. Entonces uno no entendería por qué el ser humano se lastima o da gusto inflamarse los tobillos. O asimismo, gracias a ese instinto de agresión que tenemos, podemos entender por qué ahora viendo en el plano de las mujeres tienden a competir tanto entre sí a nivel de su estética y la forma de vestimenta. Es decir, Freud nos dice, vea, nosotros podemos ser muy complejos y podemos hacer cosas muy bonitas, pero no se olvide que todas esas cosas que hacemos también están siendo influidas o responden a una necesidad de agresión. Entonces, ustedes están aquí estudiando psicología, seguramente porque les gusta la carrera, pero también porque de una u otra forma están satisfaciendo su instinto de querer agredir a los demás. Alguien me podría decir, y esto me choca, pero bueno, al fin y al cabo, podríamos explicarlo a partir de que ven que uno mientras tiene más conocimiento, entre comillas, o sea, la parte de nuestro ello nos diría, le podemos manipular al otro, o el conocimiento nos va a hacernos sentirnos superiores a los demás primates inferiores. Entonces quiere decir que hasta conductas muy altruistas como salvar una vida, estudiar una carrera por 5 años, o procrear, todas ellas responden a ciertas motivaciones conscientes, pero también a otras inconscientes. Y una de ellas, que es la que siempre está actuando, no se olviden, es la agresión. Claramente podemos ver en el chiste. Imaginen, o sea, que tenemos así un loco que está haciendo un stand-up y entonces está haciendo chistes a partir de la autoagresión, porque se autoescupe o se autoinvalida su vida
y puede que a los demás les cause simpatía, y es porque es una forma como nosotros estamos sacando nuestra agresividad a partir de compararnos que la vida de quien se está riendo es menos miserable que la vida del que está arriba del escenario. Eso es más evidente aún, pónganse en el baile, porque si no uno no podría entender por qué hay un grupo de niñas en Rumanía que estiran su cuerpo hasta tal punto que se deforman y se les atrofian los muslos. Conscientemente se ve muy bonito, pero ven que también es una forma como el ser humano canaliza la agresión hacia los otros o hacia sí mismo. Y por eso es que también se recomienda que los adultos sí o sí hagan algún tipo de actividad para canalizar su agresión, como hacer deportes competitivos, o por último, hasta miren, ven que hay muchas personas que disfrutan mucho viendo las artes marciales, ¿no? A mí me gusta mucho ver eso, no lo practicaría en mi vida, pero disfruto mucho ese momento porque sé que es una manera sana como canalizo mi ello. Porque si uno no hiciera eso, sabrá Dios, o sea, con qué ánimo uno vendría a dar la clase. Entonces, quiere decir que Freud y sus seguidores descubrieron que todos los seres humanos tenemos dos contenidos animaloides muy activos siempre. Uno es la agresión porque responde al principio de supervivencia del individuo. Y el otro responde al principio de supervivencia de la especie. Entonces, en nosotros, ese instinto de supervivencia de la especie se llama eros, o también conocido como líbido. Repito, porque son términos que les van a acompañar durante toda su vida de aquí en adelante. El eros y la líbido. Entonces, un segundo porque se me fue el video que estaba por acá. ¿Hasta aquí qué preguntas hay? Profe, usted dijo eros y líbido, ¿no? Sí. Esos dos son separados. La agresión Perdón, es con el eros. Eros es el instinto, la libido es cómo se manifiesta. Ok. A esta altura podemos considerarle como sinónimos. En su momento, más a futuro, podría hacer cierta distinción. Pero lo importante es que necesito que se aprendan eros o líbido, pero la cosa es que se refiere a la sexualidad. O sea, primero entonces la agresión y segundo la sexualidad, así es. Los dos, digamos. Son dos. Primero, No es que uno dos, es primero eso. que... Son dos. No. Eso quise decir, son dos. La agresión y el líbido o el eros. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer una prueba. O sea, voy a compartir una pantalla y quiero que me confirmen si se escucha el audio. ¿Oían? No. No, profe. Ya, esperen, déjenme ver cómo era este reloj. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí, profe. Sí. Ya, bueno, entonces, acá voy a tener que hacer una pausa en la grabación porque las veces anteriores cuando, o sea, no puedo poner que se grabe la canción que está en YouTube porque si no me bloquean el video. Entonces, un ratito voy a pausar la grabación. Medio exagerado, ¿no? El video. Bueno, entonces, primero quiero darles una devolución de este material. A mi modo de ver, o sea, igual cada vez que le veo, o sea, me parece que es muy preciso y muy gráfico. Porque el mensaje que quiero que entiendan es que toda conducta humana es más compleja de la que el autor nos podría mencionar. Es decir, cuando a alguien le preguntamos, ¿por qué comes, no sé, qué sé yo, un pastel? El paciente nos va a decir, porque quiero comer pastel. Y con esto, entonces, lo que quiero que recuerden es que toda conducta es más compleja de las explicaciones que el paciente lo que nos puede dar. Entonces, también quiero enfatizar la veracidad de las afirmaciones. Entonces, quiere decir que desde pedir un número de teléfono, desde bailar, desde jugar un deporte o cualquier conducta humana, no se olviden que siempre detrás está tanto la agresividad como la libido. Entonces, imaginen que tenemos dos personas heterosexuales que mutuamente se piden alguna colaboración.
Acá no estamos diciendo necesariamente que hay algún tipo de interés en satisfacer la libido mutuamente, pero sí colaborarse mutuamente para satisfacer la libido con otras personas a futuro. Entonces quiere decir que conceptos como la amistad, no estamos diciendo que no existan, sino estamos diciendo que es más complejo de lo que uno superficialmente entendería. Entonces, por ende, más allá de eso, quisiera escucharles qué opinión les generó el video. Profe, Sí. pero el video entiendo que obviamente es una exageración, es bien gráfico para mostrar lo que estaba diciendo, ¿no? Estos dos puntos de la agresión y el líbido o el eros. Pero esto o sea, no exclusivo, pero está muy gráfico porque hablando del ello, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Federico, ahí quiero corregirle. Lo que vimos en el video no es exageración, es el mensaje que su profesor trata de darles. Toda conducta humana, inclusive las que podemos considerar como más pacíficas, como si alguien se pone a orar, está explicado por la libido. O salvar a un niño que se está quemando en un edificio, es una forma con la que el ser humano satisface la libido. Porque aunque ese rato el bombero que le está salvando puede que no esté pensando en sexo, pero su mente está diciendo, si salvo y sale bien, capaz que voy a poder elegir a mayores candidatas o mejores candidatas para la cópula. Lo mismo, alguien que esté estudiando medicina y es una muchacha, no es que está pensando, tengo que pasar la materia para conseguir tal cosa, pero su mente de manera inconsciente sí está diciendo, bueno, si tengo un título, capaz que voy a poder acceder a un varón con más recursos genéticos o materiales. Entonces, perfecto. Antes que siga en la siguiente pregunta, recuerden, no es una exageración porque necesito que entiendan que toda conducta humana, desde escribir un poema, bailar cualquier tipo de ritmo o hacer un deporte, también está satisfaciendo un impulso sexual. Sí, escucho. No sé si quería hablar el compañero o... No, perfecto. Adelante. Pero esto es explicado desde el Eros. En el caso del bombero, no, me viene nomás a la cabeza que puede ser también por instinto de preservación de la vida también, ¿verdad? Explicado de otra forma. Claro, porque no olvidemos que un comportamiento humano no se explica solo por una causa. Porque ahí entonces uno podría pensar, entonces el bombero es un pervertido. Y la respuesta, no. El bombero es un ser humano. Y como es ser humano, también tiene agresión y tiene líbido. Entonces, lo que necesito que entiendan es que vean que la conducta agresiva y libidinal es una constante del ser humano. Y no hay que asustarnos ni ofendernos, porque somos seres humanos. Y vamos a encontrar pacientes que esto les va a ruborizar, o que les va a dar mucha gracia, o se van a enojar. Y ven que mientras el ser humano más se reprime, puede que le genere más problemas. No estamos diciendo que, bueno, o sea, hagamos lo que queramos, pero ven que hay maneras para uno canalizar la agresión, como ver peleas de combate space los sábados, en donde no le vas a matar al otro, pero degustas a partir de cómo dos boxeadores profesionales compiten por dinero. Asimismo, a nivel de la libido, no es que le soltamos al ello y bueno, usted haga lo que quiera en Sagrada de Odón. Si no, o sea, la cosa es decirle a los pacientes, vea, usted tiene un ello y es normal que quiera eso. Y el punto está en saber encontrar las formas para canalizar ese instinto sin que le genere mayores problemas. Pero no se olviden que el ello es algo que tenemos todos. Y eso no quiere decir que nos hace menos seres humanos, ni que vamos a invalidar o vamos a creer que toda la conducta humana solo se explica por la agresión y el sexo. Sino la conclusión es que toda conducta humana también se explica por la agresión y el eros. ¿Otra pregunta? Sigamos. Entonces, Freud, si estuviera vivo, nos diría, bueno, o sea, si estuviéramos tomándonos un café con él, nos diría, vean, para mí el ser humano es, o sea, agarran una bolsa de papas y le meten 3 gatos. Y entonces esos 3 gatos se van a matar y entonces se va a dar cuenta que la bolsa de papas va a avanzar. A veces para la derecha, para la izquierda, retrocede, pero así es el ser humano. Entonces tiene 3 bestias que pelean entre sí
Y por eso es que el ser humano estudia, trabaja, forma pareja, forma familia. Hay veces que hace ciertas cosas que le hacen mal, vuelve a avanzar. Entonces, el segundo gato que está en esta bolsa, le vamos a llamar ego. También se le conoce como yo o yo inconsciente, pero es preferible que le llamen ego porque el término yo es utilizado por varias teorías y llega a ser confuso. Es algo así como, ven que un tiempo el término tóxico se refería a ciertas sustancias químicas, pero ya, o sea, su uso tiende a ser tan generalizado que ya es confuso. Entonces, por eso es que recomiendo que le llamen ego, o si no, yo freudiano también es buena idea. Bueno, entonces, déjeme ver si es que no se me ha perdido la pizarra. Sí, el yo va a corresponder a esta segunda capa que les dije que es el helado. Entonces, quiere decir que nosotros cuando somos pequeños, nacemos siendo solamente un grupo de... Uy, esperen, déjenme ver si se puede dibujar esto porque... Bueno, traté de replicar solamente el hecho. O sea, este dibujo trataba de replicarlo de acá. Entonces, cuando nacemos, según no solo Freud, sino según la psicología del desarrollo en general, podemos afirmar que somos un conjunto de instintos. ¿Ven? O sea, que si queremos dormir, dormimos. Si queremos comer, lloramos hasta que nos den alimento. Y así es el ser humano en los primeros meses de vida. Y a medida de que vamos creciendo, incorporamos cierto tipo de control de nuestro cuerpo. Y uno de los primeros suele ser el control de los esfínteres, o sea, del esfínter vesical y anal, o sea, de las ganas de ir al baño. Entonces, un neonato, o sea, de primeros meses hace lo que quiera con su vida. Pero ya a medida de que va creciendo, ya entonces se le va exigiendo que avise cuando quiere ir al baño. O que no es que se ponga a llorar para pedir comida, sino que utilice las palabras. Es decir, que Freud cuando veía eso en los niños, se puso a pensar, ya. Entonces quiere decir que el medio le va exigiendo cosas al niño para que deje de ser tan animaloide. Entonces, o sea, la mente debe también irse formando de una manera parecida. Entonces, según él, a partir de las regulaciones de los adultos, es que se forma nuestra segunda instancia, que es el yo, es el ego. Ya. Entonces, miren que se ha creado el segundo estrato de la mente. Y este ego se caracteriza porque tiene porque es la parte que se encarga de la toma y ejecución de las decisiones. Es decir, es quien decide. En otras palabras, si estamos hablando de nuestro paciente Juan, en su ego está Juan. También, miren, dice que esta es una especie que se encarga de... Podemos afirmar que sería de mediar o controlar los impulsos o las exigencias del animal y de la otra instancia que ya veremos cómo se llama. Es decir, este ego se caracteriza porque es como una especie de mediador. Y acá, su comportamiento le podemos entender a partir de la ley o principio de la realidad. Es decir, este otro ser humano se caracteriza por tratar de ser lo más pragmático o lo más realista posible. Porque el animal va a querer matar a medio mundo y exagero, copular con medio mundo. En cambio, este te va a decir, vea, no es buena idea matar porque si no nos va a pasar algo.
o no es tan buena idea hacer lo otro porque puede que nos pase algo malo también. Es decir, es un gato como que trata de atajar. Y, volviendo al ejemplo del niño, a medida de que va creciendo, ven que el niño se regula en primer lugar por el miedo que le tiene hacia sus padres. O sea que, bueno, no es muy buena idea defecar en la sala porque los papás le castigan. O no es muy buena idea llorar mucho porque los padres le castigan. Entonces, en esa instancia, el ser humano se regula por el control de los otros o por la penalidad que te va a causar los otros. Y a medida de que vamos creciendo, nosotros vamos incorporando esas reglas que no es muy buena idea usar la sala como baño o no es muy buena idea llorar mucho. Entonces, cuando ya somos más grandes, no requerimos la presencia de los padres o de policías para que nosotros nos frenemos, sino ya nuestra propia mente adquiere los valores morales para atajarnos. Entonces, ese grupo de valores o de prohibiciones morales se llama superego, que correspondería al crecimiento del ego hasta tal punto que logró interiorizar las normas. Entonces, este superego me gusta ejemplificarle con la imagen de un juez victoriano, o sea, en una época en Europa en donde se buscaba mucho la perfección y el pudor. Entonces, algo así es este superego, porque es perfeccionista. No tolera los errores, no tolera la suciedad, no tolera el desorden. Es decir, que busca una excelencia enfermiza. Por ende, este grupo de contenidos o este gato que a cada rato nos dice que debemos ser perfectos, que debemos ser el mejor alumno, el que más haga los goles, el que haga las mejores preguntas, el mejor psicólogo. ¿Sabrá Dios lo que nos dice el ego, el superego de cada uno de nosotros? Se rige por una ley o por una lógica que se llama el principio moral o el principio idealista. Entonces, pisemos la pelota un ratito. El animaloide, llamado ello, se rige por una búsqueda incesante de placer. El superello se rige por una búsqueda incesante de perfección. Y el ego, por un principio de realidad, porque trata de satisfacerles a las dos bestias. Y en general, los seres humanos podemos dividirles a esta altura o sea, en este semestre en el que están, de forma didáctica, podríamos dividirle a los seres humanos en dos grupos. Aquellos que les hacen más caso a su ello, o sea, los que son más impulsivos, más divertidos, o que comen más, o que toman más, o que fuman más, o que son más promiscuos. Y los que les hacen más caso a su superego, es decir, los que se tienden a atajar más, los que son más ordenados, como dicen acá, hay un término que es muy preciso. Estructurado. Bueno, entonces, en este ejercicio imaginario que su profesor les propone de manera silenciosa, ustedes podrían identificar a cuál de esas dos categorías calzan mejor. No digo calzan perfectamente, sino calzan mejor. Entonces podrían pensar, y bueno, capaz que yo calzo más con el ello o con el super yo. Entonces quiere decir que su comportamiento se basa porque le hacen caso más a uno de estos gatos en comparación con el otro. Y según Freud nos dice que todos los seres humanos le hacemos más caso a uno de estos dos gatos. Y la salud solamente se llega cuando quien se hace más grande o quien controla más es la parte del yo. Déjeme hacer una gráfica. Entonces, acá, siempre y cuando salga, voy a dibujar un ello. Acá voy a dibujar un yo. Y acá un super yo.
Entonces, fíjense que esta persona tiene más, más grande o más influencia en su vida del super yo. En cambio, podríamos hacer otra persona que nos mostraría que lo que más le hace caso es a su ello. Y Freud lo que nos diría es que la salud mental se obtiene cuando este ello hace consciente o se da cuenta, como dice ese meme, de las exigencias del super yo, del ello. Es decir, voy a graficar cómo sería un ser humano sano. Entonces, este tercer gráfico ejemplifica cómo sería alguien en salud, porque ven que su super yo ya no es tan grande, porque ya ha hecho consciente que tiene una parte de su mente que le dice a cada rato que tiene que ser buen hijo, buena hija, el más inteligente, la más bonita, lo que sea. Y este ser humano también ya logró hacer consciente los contenidos del ello. O sea, ya reconoció, bueno, sí soy agresivo y no pasa nada, me hace ser humano. Es decir, Sandra también reconocería, y bueno, es normal, o sea, que les odie a mis hijos. Es normal, es sano, soy ser humano. Y es normal también, o sea, que tenga ciertos impulsos libidinales o de promiscuidad, porque soy un ser humano. No pasa nada. Entonces, en este caso, fíjense que el yo ya ha hecho consciente cosas que solamente sabían los otros dos gatos, y por eso es capaz de controlarle. En cambio, fíjense cómo sería esta persona que solo le hace caso a la represión, o sea, a tratar de ser perfeccionista. Capaz que ustedes conocen una persona así, y es muy posible que algún rato ustedes se den cuenta que cuando toma un poquito o cuando se libera, hijo, le parece pero que explota lo que sea. Y al revés también, que conozcamos personas que hacen más caso a su impulsividad, como que fuera una especie de auto deportivo y el freno no les funciona. Entonces, desde acá estamos aprendiendo, o sea, ves que estamos en una cancha de fútbol y estamos aprendiendo que desde el córner, para que el partido se gane, tenemos que hacer que el paciente reconozca estas cosas que son inconscientes, que hay algunas que son feas, son raras, son inmorales, pero son propias de nuestra especie humana. Y sobre todo, Juan puede que se engañe a sí mismo acerca de sus conflictos, pero Juan no puede engañar a psicólogos o a estudiantes de psicología. Entonces, hasta aquí, ¿qué pregunta tienen al respecto? Profe, no quiero ser el que agarra todo, ¿verdad? Pero ¿hay algún tipo de reforzadores que hagan que los síntomas sean tanto colectivos como más latentes, que se puedan compartir, ¿Cómo sería eso? y que los síntomas o algún tipo de comportamientos sea el agrado y sea aceptado colectivamente y sea más latente? Claro, eso es parte de la cultura. O sea, entendamos cultura como el conjunto de normas y valores que tiene una sociedad. Entonces, pónganse, en la época en donde Freud descubrió eso, ven que la cultura decía que las mujeres tenían prohibido la expresión de su sexualidad. O sea, que si mostraban agrado ante su sexualidad, independientemente de cómo sea, eso era penalizado. Entonces, quiere decir que el comportamiento esperable de una sociedad facilita o dificulta la expresión de alguno de estos componentes. Ejemplo, la pandemia, a hipótesis de su profesor, enfatizo que es una hipótesis, ha generado una dificultad para la manifestación de la libido. Por eso es que cuando haya personas que ya comiencen o que ya crean que están inmunizados, seguramente su libido va a salir así como sabrá Dios haciendo qué.
Por eso es que desde el año pasado su profesor mantiene esa hipótesis de que se van a disparar la cantidad de procreaciones y matrimonios. Y hace como 3 semanas me dieron el dato de que parece que de verdad hay datos ya en los registros civiles que se muestra eso. Y bueno, y siguiendo esa misma lógica, entonces va a decir que el siguiente paso que van a tener estas sociedades es un dispare de infecciones de transmisión sexual. Entonces quiere decir que el comportamiento social va a frenar o va a permitir cierto tipo de manifestación. Ejemplo, hay una cultura, no me acuerdo en qué parte de África es, que ellos tienen como normalizado una instancia en donde una persona, en mi país se dice se chiflan, acá dicen cuando se va todo, eso es. Entonces, que tienen normalizado que cada tanto una persona puede irse todito. Y ese irse todito incluye que esa persona vaya y robe comida de otras personas, que agreda sexualmente a otras mujeres o a otros hombres o animales. Y después de que pasa su irse todito, vuelve a su cultura y no ha pasado nada porque algún rato todos se van a ir todito. Entonces, quiere decir que las sociedades ponen comportamientos esperables o reglas que permiten o dificultan la satisfacción de los conflictos. Sí. Otra pregunta. Entonces, finalicemos así. Miren, el superyo es muy interesante porque, porque está formado por 2 partes. Es decir, que esa última capa de chocolate había sido que son 2 capas. Una es solo chocolate suizo y la otra es el chocolate belga. Entonces, aunque los dos son 2 tipos, son chocolates, se caracteriza porque el uno se llama conciencia. Es decir, la conciencia es la parte del superyo que nos dice qué es lo que no deberíamos hacer. Ejemplo, la conciencia de los sudamericanos seguramente nos dice que no es buena idea matar a otra persona. No es buena idea gritar a alguien. En cambio, el otro superego se caracteriza porque primero se llama ego ideal y no es más que el listado de las cosas que deberíamos ser si buscamos la perfección. Ejemplo, el ego ideal en mi cultura nos dice que debemos ser humildes. El ego ideal en mi cultura nos dice que sí o sí debemos ser muy trabajadores. Por eso es que póngase, la equivalencia de decir caigüe en mi país es ofensivo y si a alguien le dices eso te puede pegar. Porque, bueno, provenimos de un origen de esclavos y ven que el esclavo se mataba trabajando literal. Entonces, quiere decir que el ego ideal se caracteriza por las cosas que deberían ser. Y ahí les pido que me ayuden. ¿Qué creen que les dice el ego ideal de la cultura de acá? En otras palabras, ¿qué es lo que deberíamos ser si queremos ser perfectos? Les planteo de otra manera. El ego ideal es el conjunto de aspiraciones o lo que la gente nos pide que seamos cuando somos niños. Entonces, recuerden qué es lo que les decían que corresponde a un buen comportamiento. ¿Qué se les ocurre? Y no quiero generalizar, profe, pero uno opina desde la perspectiva o desde la vivencia, ¿verdad? Desde la experiencia, pero lo que se repite de una generación a otra más bien está relacionado al estudio, ya sea por la escasez que ellos tuvieron y más bien quieren que sus futuras generaciones se dediquen al estudio, al conocimiento y a la ciencia, o Agustín, a ser profesionales. Sí, le entendí, pero concretamente,
¿qué es lo que le dice ese superego? Porque usted me dio una explicación, pero ¿cuál es la frase? O sea, ¿en qué consiste eso? Creo que te dicen que tenés que estudiar Ya, muy para, bien. para poder tener dinero. Ya, eso. Tengo que estudiar. ¿Qué más les dice su ego ideal? Tenés que tener hijos, Ya, ¿qué más? tenés que ayudar a tus Sí. padres. Sí, ¿qué Ser otra cosa? profesionales. Ya, sí, ¿qué más? Tipo, tenés que llegar a un cierto estándar que te pone a veces la sociedad o la familia. ¿Cuál? O sea, ya entendí, pero dígame, o sea, Oh, ejemplos más claros. puede ser la perfección o llegar a ese, ¿cómo se dice? Eh, Creo que, objetivo. claro, o sea, conseguir No encuentro la objetivos, palabra, pero ser buen padre, ser buena madre, ser buen hermano. o sea, En- perfección. O algo que ellos no pudieron hacer, entonces nosotros claro, sí, tal cual. estamos ahí. Su nombre es Sí, Mai, ¿cierto? sí. Ya, bueno. Entonces, claro, Mai, tal como usted dice, lo importante en este momento es que nosotros sepamos desarmar o leer exactamente qué es lo que nos dice nuestro ego ideal, porque todos tenemos el ego ideal. Y dense cuenta que su profesor hizo un ejercicio para que, medio camuflado, para que ustedes, o sea, digan o expresen qué es lo que les dice este angelito toda la vida. Porque es así como la caricatura que tenemos un diablito que sería el ello y nos pide sabrá Dios qué. Y el angelito también está hablando, entonces, todo el día, desde que estamos despiertos y cuando nos dormimos, estos dos nos están hablando. Y el ejercicio era para que ustedes ya, o sea, vayan escuchándole cuáles son las cosas que nos dice, porque sabemos que quiere perfección y sabemos que quiere placer, pero exactamente qué, con quién y cuándo es un ejercicio que está bueno que ustedes lo vayan identificando, porque mucha gente sufre porque le hace demasiado caso al uno o al otro. ¿Cómo sería, profe, la palabra que si una persona no hizo, entonces, famoso, el papá no llegó a ser un Frustración. profesional, Frustración. frustración, ¿verdad? Pero para que esas personas lleguen a hacer eso, ¿cómo sería la palabra? Se refiere a la presión externa. Como la perfección, la frustración, o puede ser, Objetivo compartido, algo así creo que. sí, cuando tus padres quieren que hagan lo que ellos no pudieron hacer. Ah, ¿cómo se llama esa cosa? Sí, tiene su, Sueños frustrados, algo así es. sí, está la perfección y el sueño frustrado. Eso yo veo más también en, en la sociedad más o menos acá, ¿verdad? Sí, ¿Qué sería? y son muy buenos los ejemplos que ustedes están poniendo, porque sin darse cuenta, cada uno está contando su historia de vida. Y esa es una de las cosas más lindas de la carrera, porque, o sea, es como ese cuento de la Edad Media. Estamos, o sea, estamos Pero sin protección acá. Sí, lo escucho. para mí, por ejemplo, no está mal, pero cada uno tiene que vivir su ego y ¿cómo se llama el otro? El superego, ¿verdad? Y esa individualidad de cada uno otra vez, de más allá de llegar a ese placer de cada uno. Claro, porque eso, o sea, sí, concuerdo con usted, eso no es malo ni bueno, sino es humano. Y cómo se dice, ¿cómo se dice? Reconocer y poder trabajar en eso. Claro, sí, pues, porque ese es el Identificar, camino. ser consciente. Sí, el primer paso es eso. También es, creo, ahí lo que decía Mike, creo que es reconocer si es una construcción propia de la persona, cuánto tiene que ver la construcción propia de la persona y cuánto tiene que ver algo inculcado, digamos, porque el tenés que viene más por algo inculcado que el querer, ¿no? El querer es más de la persona, el tenés que es como algo que nos transmitieron.
cuánto de una cosa hay, ¿no? Y de otra. Claro, porque en general la gente o le hace caso a un gran demonio o a un gran ángel malvado, un ángel demasiado duro, y la cosa es hacer es chiquitito. Y finalizo así. Entonces, Sí, escucho. entonces es bueno ser consciente y ver la realidad en esos momentos, ¿verdad? O en esas circunstancias, y ponerse esa individualidad y trabajar en eso. Sí, la devolución que le daría es que no es que es algo bueno, sino es indispensable para crecer. Porque hay gente que quiere crecer, pero hay otros que no. Entonces es un paso necesario. Profe, ahí siguiendo lo que dice Ma, el secreto no está en hacer introspección y realmente de eso que te dicen qué es lo que quiero. O sea, qué es lo que... A ver... Identificar. no sé, claro, identificar realmente qué es de todo eso tengo, o me gusta o no me gusta, o quiero o no quiero, o me dicen o no me dicen. O la sociedad me impone, o me trata de transmitir, o me dirige hacia un lugar. ¿Qué es lo que Claro. realmente quiero yo? Sí, porque Juan, capaz que él cree que él mismo se pone esas presiones de ser el mejor hijo. Y acá Claro. le estamos enseñando, no vea Juan, usted es el del medio. Y acá no le ve así que hay un ángel grandote que de él son esas ideas. O sea, en algún momento sí va a salir ese Juan, o en algún momento va a salir tu yo. O sea, va a llegar en ese momento, en algún El punto está momento. en amigarse con los otros dos y saber usarles en su momento. Porque pónganse entonces, cuando un profesor está tranquilo, pero cuando juega fútbol, ahí puede que le libera su demonio para que juegue de 5 y mate a medio mundo en el fútbol. O en otro contexto en donde ahí sí actúe de una manera más perfeccionista. Entonces está en reconocer que hay dos seres humanos que te hablan. Y después de que reconoces, tenemos que hacernos amigos de ellos para que colaboren. Y en su momento ahí sí sacas a la bestia y en el otro sacas al juez, pero bajo el control del ego. Pero ahí también hay que tomar conciencia en qué puedo y qué no puedo. Claro. Porque, a ver, por ejemplo, yo me encantaría ser Messi, ¿no? Y en realidad puedo practicar un montón, pero nunca voy a ser Messi. Esa es la realidad. Claro. Por más impuesto que esté en la sociedad de que tenés que ser Messi. Claro, tal cual, sí. Ojo, porque lo que estamos hablando es de forma muy resumida, porque todos estos, como ustedes dicen, son pasos largos y para cada uno hay Claro. ciertas técnicas. Sí. Llegar a la realidad y a la moral. Claro. O sea, desde un punto de vista realista, satisfacer al placer y a la moral. El equilibrio, lo más Claro. Sí. Y finalizo así. Fíjense que cuando el ser humano no le hace caso a la conciencia, tal como dice la diapositiva, o sea, cuando sentimos culpa, es porque estamos haciendo algo que no deberíamos hacer. Entonces, cuando tengan un paciente que está sintiendo culpa, identifiquen que lo que está pasando es porque él está haciendo algo que se supone que no debería hacer. Y en cambio, el sentimiento de inferioridad, o también como dicen, bajón, corresponde a cuando alguien hace algo en contra de lo que se espera de esa persona. Y muchas veces la gente se bajonea porque su ego ideal es muy grande, o sea, su perfeccionismo es muy grande. Entonces, por eso es que un estudiante que saca en el examen final 4/5 puede que se ponga triste o puede que se sienta menos que los otros. Y no se da cuenta que sacar 4/5 en una materia brava es algo muy bueno. O ustedes van a atravesar materias en donde sacar el 2 es lo máximo. Entonces, quiere decir que si nosotros sentimos culpa, es porque estamos chocando con la conciencia. Y si nos sentimos menos que los otros, es porque estamos chocando con el ego ideal. Ahora, ¿cómo tratar el conflicto de la conciencia y del ego ideal? Eso ustedes aprenderán en los semestres siguientes. Lo que necesito que entiendan hasta ahora es que había sido que hay un inconsciente con 3 niveles y 3 estratos.
Entonces, si no hay mayores preguntas, hasta aquí vamos a llegar. No se olviden, por favor, de que el día de mañana se va a activar un breve cuestionario y lo tienen que responder. Y así ustedes van acumulando sus puntos de proceso. Ahora en el chat, quiero que por favor pongan también sus nombres para sacar la asistencia. Y asimismo, prendan sus cámaras si pueden para sacar una fotografía. Les enfatizo también otro aspecto. Si es que alguien quiere seguir o sea, si quieren preparar la clase o seguir indagando más en el tema, recuerden que tenemos ese libro en PDF que se llama Teorías de la Personalidad y ahí pueden leer más. O si es que también les interesa seguir escuchando estas clases en video, su profesor tiene un canal en YouTube y ahí entonces, así como esta clase se ha grabado de otros semestres y uno puede entonces adelantarse y aprender de esa manera. Pues entonces, no se olviden por favor de poner el cosito en el chat. ¿Y hay alguna pregunta adicional? ¿Cómo está su canal en YouTube? ¿Cuál es? Jonathan Ayala, Psicología. Una pregunta, profe. Sí, escucho. El sentirse culpable o culpa, o que alguien te haga sentir culpable, está mal. No, qué buena pregunta, May. En psicología las cosas no están mal. En psicología las cosas son humanas. Ahora, ¿es incómodo o le perjudica al sujeto? Sí, pues. O sea, son síntomas que lo mejor es manejarlos. Entonces nosotros, o sea, aprendemos muchos años a tratar de comprender la conducta humana, aunque muchas cosas de lo que haga el ser humano no nos guste o no haríamos nosotros. Nuestra función es tratar de entenderlo, sin justificar ningún tipo de delito ni nada, pero nuestra función es entender. Bueno, saco la foto en 1, 2, 3. Ya estamos. No se olviden de poner su nombre y si ya han puesto su nombre, entonces nos vemos en la siguiente clase. Excelente. Gracias, profe. Que pasen bien. Chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Profe. Buenas noches.